este vídeo vamos a ver la herramienta pincel. La herramienta pincel la podemos encontrar en la barra de herramientas situada bajo las herramientas de retoque fotográfico que vimos en la lección anterior. Como ya vimos anteriormente también, al seleccionar la herramienta pincel, podemos elegirle un diámetro y una dureza diferentes. En este desplegable de aquí, podemos modificar el tamaño con este deslizador y aumentando o disminuyendo la dureza conseguiremos un pincel más duro o más suave. Además podemos ver cómo podemos aplicarle a esos pinceles diferentes modos de fusión, como ya vimos también anteriormente. Y estos modos de fusión son los mismos que veíamos en el panel de capas, solo que trabajarán únicamente aplicados a ese pincel. También podemos modificar la opacidad y el flujo. Con nuestro pincel seleccionado y un color de frente, podemos comenzar a dibujar en nuestro documento una serie de píxeles a modo de dibujo. Con la herramienta pincel podemos conseguir crear interesantes ilustraciones que no tienen nada que ver con el retoque fotográfico, como por ejemplo esta ilustración que vemos aquí. Esta ilustración ha sido realizada por medio de diferentes técnicas de dibujo con la herramienta pincel dentro del Photoshop. Lo mismo ocurre con esta otra ilustración mucho más infantil. También ha sido dibujada dentro del Photoshop por medio de la herramienta pincel. Volvamos al documento en blanco y vamos a echarle un vistazo a esas opciones que podemos conseguir con la herramienta pincel. Con el pincel por defecto, que es el pincel del borde duro, podemos dibujar una serie de trazados. Pero si nos fijamos en esos trazados, podemos ver que aquí nos está generando una serie de formas, porque en realidad lo que está realizando este pincel es extruir una forma circular a lo largo de ese recorrido que estamos dibujando. Alterando el flujo veremos cómo ese efecto se hace aún más evidente. Podemos ver cómo la herramienta flujo lo que hace es reducirle la opacidad a ese círculo que vamos a ir repitiendo a lo largo de ese trazado. Si subimos el flujo y le bajamos la opacidad, veremos que el resultado no es para nada parecido, puesto que al bajar la opacidad, vamos a bajarle la opacidad al resultado de ese trazado, no a cada círculo que se va a ir replicando a lo largo de nuestra curva. Todo esto lo entenderemos mucho mejor cuando veamos las herramientas de los ajustes de los pinceles. Una cosa que debemos tener en cuenta es que podemos elegir cualquier pincel ya creado de los que nos aparecen en esta lista, y tenemos una gran biblioteca de pinceles extra, la cual podemos acceder a través de este pequeño icono de aquí. Aquí tenemos esa gran variedad de pinceles que nos ofrece el Adobe Photoshop y podemos seleccionar cualquiera de ellos, por ejemplo pinceles varios, y me preguntará si quiero sustituir esa biblioteca por la que tengo o añadirla. Si le damos a añadir veremos cómo ahí, debajo de esa biblioteca que ya tenía, me van a aparecer toda esa serie de pinceles. Podemos seleccionar cualquiera de estos pinceles y podemos ir viendo los efectos que podemos ir consiguiendo. Vamos a volver a subir la opacidad para ver esos efectos mejor. Como podemos ver, con este pincel podemos conseguir un efecto muy artístico. Si incrementamos el tamaño del pincel podemos ver mejor que en realidad funciona de la misma manera que el que habíamos visto de borde duro, pero en realidad en vez de ser un círculo el que se va repitiendo, va a ser esa forma vectorial la que se va a repetir. Sin embargo, el trazado que conseguimos no es vectorial. Si echamos un vistazo al panel de capas podemos ver que es únicamente píxeles lo que dibujamos. Podemos continuar probando con diferentes pinceles y podremos ir viendo los efectos que nos ofrecen esos pinceles. Podemos ver que con algunos pinceles podemos crear ilusiones como de destello, de pelo. Y como podemos ver en este ejemplo, algunos pinceles trabajan con los dos colores seleccionados frontal y de fondo. Si nos acercamos aquí podemos ver cómo algunos de los pelos que han pintado con este pincel son del color frontal y un degradado hacia el color de fondo. Si seleccionáramos otro color de fondo más exagerado, por ejemplo negro, cuando pintemos con este pincel veremos cómo ahora los pelos van a aparecer
de ese color morado y negro. Los pinceles que trabajan con dos colores suelen ser este tipo de pinceles que combinan una figura y la repiten, como por ejemplo esta otra, que es para representar césped. Si venimos a esta imagen de aquí podemos ver que el césped fue dibujado con este mismo pincel. Y podemos continuar viendo esta serie de pinceles. Como podemos ver, algunos son de dispersión, como cuando veíamos cómo crear nuestro propio pincel en Illustrator. Y tenemos una gran variedad de pinceles. Veremos cómo crear nuestros propios pinceles en próximos vídeos y eso nos dará una mayor comprensión de cómo funciona esta poderosa herramienta.